¿Alguna vez has sentido que tu oración se quedó atrapada en el techo? ¿Que tus rodillas tocan el suelo, pero el cielo permanece en silencio? Hay momentos en la vida en que la fe no se siente como una llama, sino como cenizas frías entre los dedos, donde todo parece derrumbarse, donde las promesas se sienten lejanas, donde el alma se pregunta, ¿dónde está Dios ahora? Pero escucha con atención, porque en los silencios más oscuros es donde la fe grita más fuerte, porque cuando el mundo calla, el cielo susurra. Y en medio del dolor, Dios no está lejos, está esperando que lo busques desde lo más profundo. Este no es un mensaje para los que lo tienen todo claro, es para ti, que estás al borde, que has dudado, que estás cansado de fingir que tienes fe cuando por dentro sientes que estás por rendirte. Si alguna vez te sentiste así, entonces este viaje es para ti. Porque a veces la fe no se trata de ver, sino de decidir avanzar con los ojos cerrados y el corazón abierto. Hubo una vez un hombre que caminaba entre ruinas. No eran ruinas de piedra ni columnas quebradas por el tiempo, sino ruinas del alma, pedazos rotos de sueños, silencios que dolían más que 1000 gritos, oraciones que parecían haberse perdido en el viento. Ese hombre eras tú, o yo, o cualquiera de nosotros. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la vida se hubiese vuelto muda ante tus súplicas, como si el cielo se hubiese cerrado, como si caminaras por un desierto interminable y el único sonido que escuchas es el eco de tus pasos cansados. Fue en uno de esos días, cuando el alma se vuelve frágil y el espíritu tiembla, que el hombre cayó de rodillas. No por debilidad, sino por honestidad, porque hay caídas que no son derrotas, sino confesiones, porque hay lágrimas que no son rendición, sino puertas. Y fue ahí, en ese punto exacto donde parecía que todo había terminado, que una voz interna, no de afuera, no de alguien más, sino de adentro, desde un rincón que había olvidado, susurró algo que no comprendía del todo. Ten fe. Pero, ¿qué es tener fe cuando el corazón está hecho trizas? ¿Cómo se confía cuando todo lo que ves es oscuridad? ¿Cómo se camina cuando no hay suelo firme, ni señales, ni certezas? ¿Será fe ese salto sin red? ¿Será fe ese susurro entre lágrimas? ¿O será fe seguir caminando aun cuando no ves nada delante? Esa fue la pregunta que marcó el inicio del viaje. No un viaje de kilómetros ni de mapas, sino un viaje del alma. Uno que transforma al hombre roto en uno renacido. Y así comienza esta travesía, una historia donde tú, yo, todos volveremos a aprender cómo tener fe. Porque la fe no es para los perfectos, es para los quebrados que se atreven a creer otra vez. El hombre se levantó lentamente del suelo. Sus rodillas dolían, no por el peso del cuerpo, sino por el peso del alma. Y sin embargo, algo dentro de él había cambiado. No era certeza, no era una respuesta divina que bajó del cielo con trompetas y relámpagos. Era algo más pequeño, más íntimo, más misterioso. Un leve impulso, una voz suave dentro de su pecho que decía, camina. Y eso hizo. Dio un paso, luego otro, y luego otro. Aunque aún no podía ver el camino, aunque todo seguía oscuro, aunque la tormenta rugía afuera y el vacío gritaba adentro. Porque tener fe, aprendió, no era esperar a que las nubes se disipen, era atravesarlas sabiendo que el sol sigue allí, aunque no lo veas. La fe no se trata de controlar, se trata de confiar. Y eso es lo que más le costaba. Desde niño le habían enseñado a tener el control, a planificar, a calcular, a evitar riesgos, pero nadie le enseñó a abandonarse en Dios, a soltar el timón cuando el mar se enfurece, a cerrar los ojos y aún así avanzar. Porque la fe no vive en los ojos, vive en el corazón.
Y cuando el corazón decide confiar, aún sin garantías, aún sin resultados visibles, entonces comienza el verdadero milagro. Ese fue su segundo paso, no hacia un lugar, sino hacia una forma distinta de ver. A partir de ese momento, el hombre no caminaba solo, aunque aún no lo sabía. Y así, con pasos temblorosos pero decididos, el alma rota comenzó a reconstruirse, no por fuerza, sino por fe. El camino no se volvió fácil por tener fe. No aparecieron ángeles con mapas, no cayó maná del cielo, no se abrió el mar frente a sus pies. Pero había algo distinto, una paz rara, como una brisa tibia en medio del invierno. Una voz silenciosa que no decía mucho, pero tampoco se iba. La presencia de Dios no siempre grita, a veces simplemente permanece. Y el hombre lo notó cuando una noche se detuvo bajo un cielo sin luna. Nada brillaba arriba, nada se movía abajo, y sin embargo, dentro de él, una certeza crecía. Dios está conmigo, aunque no me hable. Esa fue una revelación que lo quebró de una forma nueva. No todas las oraciones recibirán una respuesta audible. No todas las lágrimas serán seguidas de un milagro inmediato. No todo dolor se irá con una canción bonita. Pero el corazón que tiene fe no necesita señales para seguir creyendo. El corazón que tiene fe sigue latiendo para Dios incluso en el silencio. Y fue allí, en ese desierto emocional, que entendió algo. A veces, Dios se calla no porque no te ama, sino porque está formando algo en ti. Porque la fe no se construye con explicaciones, se edifica en la espera. Hay procesos que no se entienden hasta que pasan. Hay heridas que no se curan hasta que las dejas sangrar delante de Dios. Y hay promesas que solo florecen en la oscuridad. Esa noche, el hombre no pidió nada, no exigió respuestas, solo susurró: «Te creo, aunque no te vea». Y el cielo no respondió, pero una lágrima descendió por su mejilla con una paz que no era suya. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, se sintió acompañado. El hombre siguió caminando, pero ya no con desesperación, sino con una nueva conciencia. Había algo en el silencio de Dios que no era abandono, era formación. Un tipo de escuela celestial que no tiene pizarras ni pupitres, sino soledad, lágrimas y una esperanza persistente. Y fue ahí cuando comprendió. El silencio de Dios no es su ausencia, es su método. Porque hay batallas que no puedes ganar con explicaciones, solo con resistencia. Hay temporadas en las que no necesitas una señal, necesitas raíces. Y fue entonces cuando comenzó a recordar. Recordó a Abraham, que caminó sin saber a dónde iba. Recordó a José, encerrado en una cárcel después de haber soñado con un trono. Recordó a Moisés, esperando 40 años por una promesa. Y recordó al Maestro, sí, al mismo Jesús, llorando en el huerto, pidiendo al Padre que apartara la copa, y no recibió respuesta. ¡Qué misterio, qué dolor y qué belleza tan profunda! Porque incluso el Hijo fue probado en la fe, y su fe no dependía del resultado, sino de la obediencia. Entonces el hombre entendió. La fe verdadera no se trata de lo que recibes, sino de lo que decides ser mientras esperas. Y con ese pensamiento, algo se rompió por dentro. No era tristeza, era orgullo. Esa parte de él que quería controlar a Dios cayó por tierra. Y en su lugar nació otra cosa, entrega. La entrega pura y radical de quien ya no pide explicaciones, solo pide presencia. Y la presencia llegó, no como fuego, no como trueno, sino como un susurro en el pecho. Confía en mí, no necesitas entender, solo creer. El hombre respiró hondo, por primera vez en mucho tiempo, no como quien busca aire, sino como quien recibe paz. No necesitaba correr, no necesitaba gritar, no necesitaba pelear con Dios.
Ese día entendió que tener fe no era apretar los puños y exigir un milagro, era abrir las manos y dejar que Dios haga lo que solo Él sabe hacer. Y entonces soltó el miedo, soltó las expectativas, soltó las fórmulas, soltó incluso la necesidad de sentirse fuerte. Porque tener fe también es tener la humildad de reconocer, no puedo solo. ¡Qué liberación más gloriosa! Ya no caminaba para ganarse algo, sino porque confiaba en alguien. Y fue en ese instante, cuando todo parecía más simple, que el enemigo atacó, no con gritos, ni tormentos, ni demonios visibles, sino con la duda más sutil. ¿Y si Dios no hace lo que esperas? La pregunta cayó como piedra al corazón, era honesta, cruda, real, y lo obligó a detenerse. ¿Qué pasaría si la promesa no llegaba? ¿Qué si la sanidad no aparecía? ¿Qué si la respuesta no era la que él quería? Y entonces volvió a mirar hacia adentro. Recordó que la fe no se trata de obtener resultados, sino de mantenerse firme incluso sin los hay. Porque la fe que solo existe cuando todo va bien, no es fe, es conveniencia. La verdadera fe se revela cuando no hay motivos para creer, y aún así decides seguir. Ese día, el hombre lloró otra vez, pero ahora sus lágrimas eran distintas. Ya no eran de desesperación, sino de rendición. Y con esa rendición llegó la fuerza. Una fuerza que no venía de él, venía de lo alto, del Dios que calla, pero nunca abandona. El hombre siguió su camino, pero ahora algo había cambiado profundamente. Ya no era él quien sostenía la fe, era la fe quien lo sostenía a él. Y eso, querido oyente, es el milagro silencioso. No es cuando se abre el mar, ni cuando llega la provisión, ni cuando los muros caen. El verdadero milagro es cuando tu alma está cansada, pero sigue caminando. Cuando todo parece perdido y tú eliges creer una vez más. Eso es fe. No una emoción, no una motivación momentánea, no una sensación bonita después de un canto en la iglesia, sino una decisión brutalmente firme. Una convicción que nace desde el polvo de tus fracasos, desde el silencio más largo de Dios, desde el abismo donde sientes que ya no puedes más, y aún así dices, voy a seguir. Porque eso hizo el hombre, y mientras avanzaba, empezó a darse cuenta de algo más. Cada paso de fe que daba, dejaba huellas, y esas huellas no solo eran para él, eran también para otros que venían detrás. Porque quien tiene fe no solo camina por sí mismo, camina por sus hijos, por los que aún no han nacido, por los que no creen, por los que están a punto de rendirse. La fe se hereda, se contagia, se siembra con cada paso que das. Y entonces su viaje dejó de ser individual. Ya no era solo un hombre buscando a Dios, era Dios usándolo a él para mostrar un camino. Porque así es como actúa el cielo. No siempre cambia tus circunstancias primero cambia tu corazón. Y ese corazón que antes estaba roto, ahora comenzaba a latir con fuego. No un fuego visible, no un fuego ruidoso, sino un fuego invisible, el fuego de la fe. Cada paso que daba el hombre, aunque lento, aunque tembloroso, era una oración que subía al cielo sin necesidad de palabras. Porque entendió que la fe no siempre se grita, a veces solo se camina. Y fue entonces cuando comenzó a ver, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Los árboles ya no eran solo árboles, eran testigos de su proceso. El viento no era solo viento, era la voz de Dios acariciando su rostro. Los días grises no eran castigo, eran el lienzo donde Dios estaba pintando su historia. Todo tenía sentido, aún lo que no lo tenía. Y allí, en medio de esa revelación silenciosa, algo aún más profundo despertó. La gratitud. Sí, gratitud. No por lo que tenía, sino por lo que estaba entendiendo.
Porque tener fe no significa esperar a que todo salga bien. Significa ser agradecido aun cuando nada parece cambiar. Fue en ese momento que se detuvo. Miró al cielo. No pidió nada, solo susurró: «Gracias por no dejarme, incluso cuando yo dudé de ti». Y algo bajó. No fue un rayo, no fue una visión, no fue una voz audible. Fue una presencia, un abrazo invisible, una paz que llenó sus huesos. Y ahí comprendió que lo que había buscado todo este tiempo no era una solución, ni una salida, era a Dios mismo. Y lo encontró, no en la cima de una montaña, no en un milagro sobrenatural. Lo encontró en el camino, en medio de sus dudas, en la lentitud de sus pasos, en la profundidad de su quebranto. Porque cuando caminas con fe, el milagro más grande es que Dios camina contigo. Pasaron los días, y por fuera todo seguía igual. Las mismas montañas a lo lejos, el mismo sendero de tierra, las mismas preguntas que no tenían respuesta. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Ya no caminaba buscando una prueba de que Dios existía. Caminaba porque sabía que Dios lo sostenía. Y entonces entendió la gran verdad. La fe no es para cambiar las circunstancias, es para cambiarte a ti. Porque muchas veces pedimos milagros en lo externo, pero el milagro más grande que puede ocurrir es que tu alma, antes rota y confundida, se levante en silencio con una esperanza que ya no se quiebra. Ahora podía ver con otros ojos. La herida que antes maldecía, ahora la entendía como una puerta. El retraso que antes lo frustraba, ahora lo veía como un proceso. La ausencia de respuestas ya no era un castigo, sino un lenguaje divino. Y fue ahí cuando escuchó algo nuevo, no con los oídos, sino en su espíritu. Ya no eres el mismo. Sí, el hombre que había empezado este camino clamando por señales, ahora caminaba como una señal viviente. Ya no pedía que Dios hiciera algo espectacular, porque entendió que el mayor espectáculo del cielo es ver un alma mantenerse firme cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Eso es fe. Y en ese momento ya no necesitó correr, ya no sintió prisa por llegar, porque descubrió que Dios no estaba al final del camino, sino en cada paso del trayecto. Y ahí, justo ahí, nació algo indestructible, la certeza de lo eterno. Un día, mientras seguía su camino, el hombre vio a lo lejos a otro caminante, joven, cabizbajo, con los ojos nublados por el dolor. Lo reconoció al instante, no por su rostro, sino por su silencio. Era el mismo silencio que él había cargado, el silencio de quien busca a Dios y solo encuentra eco. Y entonces, sin pensarlo, se acercó, no con grandes palabras, no con un sermón, solo con una mirada limpia y un corazón que había aprendido a escuchar. Se sentaron, hablaron poco, pero en esa brevedad el hombre dijo algo que le cambió la vida al joven. No necesitas entender a Dios para confiar en Él, solo necesitas no soltar su mano, aunque no veas el camino. Y el joven, al oír eso, lloró, no de tristeza, sino porque por primera vez se sintió comprendido. Y entonces el hombre entendió que su camino no había sido solo suyo. Cada lágrima que había derramado, cada noche en que pensó rendirse, cada oración sin respuesta, no fue en vano. Todo había servido para una cosa: encender la fe en alguien más. Y ese, quizás, es el mayor propósito de todos: ser luz para otro, incluso cuando tú mismo aprendiste a brillar en medio de la oscuridad. Porque cuando tu fe es real, no necesitas predicarla con fuerza. Tu vida se convierte en predicación. No hablas de esperanza, la caminas. No hablas de paz, la transmites.
No hablas de Dios, lo reflejas. Ese día, el hombre no hizo un milagro, pero fue el milagro de alguien más, y sin saberlo, se volvió parte del plan divino. Una pieza en el gran rompecabezas eterno, donde cada paso de fe forma parte de una historia mucho más grande que la suya. El joven se despidió agradecido, y mientras se alejaba, el hombre lo observó con una sonrisa serena. No era la sonrisa del que ha vencido, sino la de quien ha entendido. Comprendió que la fe no termina cuando tú sanas, ni cuando tú llegas, ni siquiera cuando tú logras ver. La fe verdadera comienza cuando se convierte en fuego para otro. Y ese fuego no necesita espectáculo, no necesita púlpitos ni multitudes. Solo necesita un corazón que haya sido probado y que aún así haya decidido seguir creyendo. El hombre, sin proponérselo, se había convertido en una llama viva, y esa llama ahora ardía en otros. Así fue como, sin saberlo, se convirtió en faro en medio de la niebla, en sombra fresca para caminantes cansados, en refugio para los que habían perdido el rumbo. Y entonces miró atrás, y todo cobró sentido. Cada noche en que pensó rendirse, cada oración que parecía no ser escuchada, cada paso en la oscuridad, no fueron castigos, fueron entrenamiento, preparación, llamado. Porque no hay fe verdadera sin desierto, no hay luz sin antes haber atravesado la sombra. Y ahora lo sabía con certeza. Todo lo que había vivido no era el final de su historia, sino el principio de la historia de muchos otros. Y en ese momento, una frase descendió como un manto desde lo alto. Fuiste probado en fuego para que otros aprendan a arder sin miedo. Y al oír eso, el hombre cayó de rodillas, no de dolor, sino de reverencia. Ya no tenía dudas, ya no buscaba señales, ya no necesitaba garantías. Tenía fe, y la fe lo tenía a él. El hombre se levantó lentamente del suelo. Ya no era el mismo que había comenzado aquel viaje. No era el que buscaba respuestas. No era el que caminaba con miedo. No era el que lloraba en silencio por sentirse abandonado. Era un hombre que había descubierto lo más grande, que su camino no era castigo, era llamado. Dios no lo había olvidado, Dios lo había forjado. Había hecho del dolor propósito, del quebranto semilla, del silencio voz y de la prueba un altar. Cada paso había sido dirigido, incluso cuando parecía errante, incluso cuando no sentía a Dios cerca. Y entonces comprendió, la fe no te ahorra el proceso, te garantiza que no lo cruzarás solo. Ese entendimiento lo quebró aún más profundamente, no con tristeza, sino con humildad, porque ahora sabía que sus lágrimas no habían caído en el suelo, habían sido recogidas por las manos del cielo. ¿Y sabes qué hizo después? No gritó, no salió corriendo a predicar con palabras bonitas, solo hizo una cosa, decidió seguir caminando, pero esta vez con dirección, con la certeza de que cada paso tenía peso eterno, de que cada mirada suya podía levantar a otro, de que cada herida suya podía hablar a los corazones rotos, y que su fe podía volverse raíz en otros que aún estaban tambaleando. Entonces levantó su rostro al cielo, y sin pedir milagros dijo algo simple, pero eterno: Señor, que mi vida sea una llama, aunque nadie la vea, aunque pocos la entiendan, aunque camine solo, que nunca se apague. Y en lo invisible, en lo eterno, Dios sonrió, porque sabía que ese hombre había entendido el mayor misterio de todos. La fe no se vive por vista, se vive por amor. Desde ese día, el hombre ya no buscó caminos nuevos, porque comprendió que el verdadero sendero no estaba en el paisaje, sino en su interior.
Y con cada paso que daba, no sembraba palabras, ni promesas, ni ideas, sembraba fe. Fe silenciosa, fe que no grita, fe que no impresiona, pero fe que transforma. Y algo poderoso empezó a ocurrir. A su paso, las miradas rotas se volvían a levantar, las almas secas comenzaban a florecer, los corazones apagados encendían su chispa al escuchar su historia, porque su historia ya no era solo suya, era un reflejo de millones, era un eco del cielo, era la prueba viviente de que Dios nunca deja a los suyos. Entonces un niño se le acercó, no lo conocía, no sabía su pasado, no entendía su proceso, pero vio algo en él, y con ojos inocentes le dijo: «Señor, usted brilla». El hombre sonrió, no por vanidad, no por orgullo, sino porque entendió algo que estremeció su espíritu. La fe brilla. Aunque tú no la veas, aunque tú no la busques, aunque tú no la quieras mostrar, ella se deja ver. Porque la fe auténtica no es un espectáculo, es un aroma, una luz suave, una música que susurra al alma. Todo va a estar bien, aunque no parezca. Y en ese momento, el hombre supo que su vida ya no era suya. Era una lámpara encendida por Dios, puesta en medio de la oscuridad del mundo. No tenía grandes riquezas, ni multitudes siguiéndolo, ni títulos, ni fama, pero tenía algo que lo hacía eterno. Tenía fe, y la fe verdadera jamás muere. Un atardecer distinto lo encontró en lo alto de una colina. El cielo ardía en tonos de fuego y oro, como si el mismo Dios hubiese pintado ese lienzo solo para él. El viento soplaba suave, y en ese instante no pensó en su pasado, ni en sus heridas, ni en sus preguntas. Solo miró. Y por primera vez no miró con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del cielo. Vio su vida y no vio ruinas. Vio su historia y no vio errores. Vio sus pasos y no vio desvíos. Vio propósito, vio diseño, vio la mano de Dios desde el principio. Y ahí lo comprendió todo. El dolor fue parte del plan. La espera fue parte del plan. La soledad fue parte del plan. Nada se había perdido. Nada fue en vano. Nada quedó fuera de las manos del Padre. Y entonces lloró. Lloró como nunca antes. Lloró por las veces que dudó, por las veces que reclamó, por las veces que quiso rendirse sin saber que estaba siendo moldeado. Y en medio de ese llanto sintió algo más. No condena, no juicio, sino un abrazo divino, infinito, que lo envolvía desde dentro, que le decía sin palabras: «Te vi en todo momento». Cuando te quebrabas, te sostenía. Cuando te perdías, te guiaba. Cuando te rendías, yo seguía creyendo en ti. Y fue ahí, justo ahí, que el hombre entendió el mayor misterio de todos. No fue su fe la que lo salvó, fue la fidelidad de Dios. Porque incluso cuando él dejó de creer, Dios nunca dejó de sostenerlo. Ese abrazo invisible no duró segundos, duró lo que dura una eternidad sembrada en el alma. Y cuando el hombre abrió los ojos, ya no era el mismo. No porque hubiera cambiado por fuera, sino porque por dentro había despertado. Ahora podía ver, no solo creer, ver. No con los ojos del mundo, sino con la mirada limpia del Espíritu. Y lo que vio, lo quebró y lo reconstruyó al mismo tiempo. Vio a Dios, no como una figura lejana, ni como un juez en las alturas, ni como un milagro a la carta. Lo vio como un padre que siempre estuvo cerca, un padre que lloró con él, que esperó con él, que caminó a su lado, incluso cuando él lo ignoró. Y entonces el hombre cayó de rodillas otra vez, pero no para pedir, no para reclamar, no para huir. Cayó para adorar, no con una canción, no con palabras bonitas, sino con su vida entera, porque entendió que la fe no es solo confiar,
Es rendirse. Rendirse al amor que no necesita ser entendido. Rendirse a un propósito que va más allá de la lógica. Rendirse al plan de un Dios que ve el final desde el principio. Y ahí, en lo alto de esa colina, sin testigos, sin aplausos, sin truenos ni relámpagos, el cielo lo marcó, no con una señal externa, sino con una certeza interna. Ahora puedes ver, porque aprendiste a creer. Y ese fue el verdadero milagro, no que cambiara el mundo, sino que su mirada había sido transformada. Y cuando la mirada cambia, todo cambia. El hombre descendió de la colina con una paz que no venía del paisaje, sino de la certeza de que ya no estaba perdido, porque la fe lo había traído de regreso, no a un lugar, sino a un hogar, no uno hecho de ladrillos, no uno con puertas y ventanas, sino un hogar profundo, silencioso, eterno, el corazón del Padre. Ya no necesitaba buscar más, porque lo que buscaba no era una dirección, era una presencia. Y esa presencia ya no era una visita ocasional, ni un consuelo de emergencia, ni un recurso espiritual para los días oscuros. Era su hogar. Ahí, en lo invisible, en lo íntimo, en lo eterno, había hallado descanso. Y entonces lo comprendió con todo su ser. La fe no es para llegar, la fe es para habitar. Habitar en Dios, habitar en su paz, habitar en su fidelidad. Porque cuando tienes fe, no solo caminas con Dios, te quedas con Él. Y eso lo supo con certeza. Era lo que el Padre siempre había querido. No que lo entendiera, no que lo explicara, no que hiciera grandes obras, solo que regresara, que confiara, que se quedara. Ese día el hombre no celebró con gritos, solo cerró los ojos, respiró profundo y susurró la oración más poderosa que un alma puede decir: Estoy en casa, Abba, no por lo que tengo, no por lo que logré, sino porque creí en ti cuando todo me decía que no debía hacerlo. Y desde el cielo, sin necesidad de palabras, el Padre respondió con amor eterno: Bienvenido, hijo de mi promesa. Desde aquel día, el hombre no volvió a ser el mismo, pero no porque su caminar fuera perfecto, sino porque su corazón había sido sellado con una fe que no se negocia, con una esperanza que no se explica, con un amor que no se puede perder porque no depende de él. Y entonces su vida, simple, silenciosa, sin títulos ni tronos, se volvió un altar. No necesitó púlpitos, no buscó multitudes, no escribió grandes libros ni realizó prodigios visibles. Pero cada paso que daba, cada gesto, cada palabra cargada de misericordia, cada mirada que levantaba a otros, eran llamas invisibles subiendo hacia el cielo. Porque cuando la fe te transforma, ya no necesitas demostrar nada. Tu existencia misma se convierte en testimonio. Y los que lo conocían lo notaban. ¿Qué tiene este hombre?, preguntaban. No lo sé, respondían otros, pero cuando estoy cerca de él, siento paz. Y eso era todo. La fe no lo volvió un gigante, lo volvió luz. Una luz humilde. Una luz que no se apagaba con el viento, una luz que no gritaba, pero que señalaba el camino a otros que aún estaban perdidos. Así, día tras día, sin buscarlo, se convirtió en leyenda viviente, no por fama, no por gloria, sino porque había creído cuando nadie más lo hacía, había confiado cuando todo estaba en ruinas, había caminado cuando no veía el suelo. Y esa fe pura, ardiente, inquebrantable, había hecho lo que ninguna fuerza humana puede lograr. Había hecho de su vida una casa para Dios. Y todo aquel que entraba en ella, aunque fuera solo por unos minutos, salía distinto, con más esperanza, con más valor, con más fe. Porque eso hacen los que han sido tocados por el cielo, encienden a otros sin decir una palabra.
Una mañana, mientras el sol apenas despertaba entre los árboles, el hombre se detuvo a escuchar el canto de los pájaros. Era una melodía sencilla, pero algo en ella lo hizo detenerse. No era el sonido lo que lo conmovía, era la certeza de que Dios estaba hablando. No como trueno, no como profecía, no como revelación deslumbrante, sino como susurro eterno. Y entonces, sin buscarlo, sin forzarlo, oyó. Oyó la voz que lo había sostenido desde el principio, la voz que lo levantó cuando él se creía olvidado, la voz que estuvo presente en cada paso aunque él no la supiera identificar. Y esa voz no trajo grandes secretos ni respuestas universales, trajo algo más poderoso, una frase que sanó todo su pasado. Nunca estuviste solo. Al oír eso, su alma cayó de rodillas, no su cuerpo, su alma, porque esa frase, simple y divina, rompió cadenas invisibles que aún quedaban en su interior. Recordó las noches de soledad, las temporadas de sequía, las veces que gritó al cielo sin obtener respuesta. Y ahora sabía, Dios no había callado, Dios lo había estado hablando todo el tiempo, solo que su fe aún no había madurado para escucharlo. Porque hay palabras que solo se comprenden con el alma sanada. Hay promesas que solo se oyen cuando el corazón deja de exigir y empieza a confiar. Ese día, entre pájaros, brisa y luz, el hombre sonrió con lágrimas en los ojos, porque comprendió que la fe no solo abre caminos, abre oídos. Y en ese silencio sagrado, entendió que lo más importante de tener fe no es conseguir cosas, sino vivir en comunión con aquel que lo sostiene todo. Porque la fe auténtica no busca resultados, busca relación. Y en esa relación, en esa cercanía callada y eterna, el alma finalmente descansa. Desde aquel día, algo se volvió definitivo. Ya no tenía que recordarse a sí mismo que debía tener fe. Ya no necesitaba oraciones largas para sentirse cerca. Ya no buscaba señales en cada detalle, porque había entrado en reposo. El reposo de los que creen, de los que han sido probados, de los que han atravesado el fuego y no se quemaron, porque Dios fue su sombra y su fuerza. Ahora el hombre ya no caminaba hacia Dios, vivía en Él. Y eso lo cambió todo. Las pruebas no desaparecieron, la vida no se volvió perfecta, pero su paz ya no dependía de las circunstancias. Porque comprendió la verdad más hermosa. La fe no es para los que lo tienen todo claro, es para los que aún con preguntas siguen amando a Dios. Ahora cada cosa tenía sentido, pero no por entenderla con la mente, sino por abrazarla con el alma. Cada lágrima fue semilla, cada espera fue aula, cada silencio voz, cada caída fue rediseño. Y Dios fue todo. Aun cuando parecía que no estaba, Él siempre estuvo siendo todo. El hombre ya no oraba por cosas específicas, oraba para que Dios siguiera siendo el centro. Oraba para amar más, para rendirse más, para parecerse más a ese Jesús que no dudó en amar a quienes lo clavaron. Porque la fe, cuando madura, no pide explicaciones, pide transformación. Y él había sido transformado, no por sus fuerzas, sino por ese amor que no abandona, por esa voz que no grita, pero que nunca deja de hablar, por esa mano que no siempre se siente, pero que jamás deja de sostener. Y entonces, con humildad y alegría, levantó el rostro al cielo una vez más, y dijo: No quiero volver a ser el mismo, no quiero caminar sin ti, no quiero más razones, quiero más de ti. Y en ese instante, algo descendió, algo que no tenía forma ni nombre, pero que su alma reconoció: la plenitud. El tiempo ya no importaba. Los días pasaban, pero él vivía en otro ritmo. Uno que no dependía del reloj, sino del latido de lo eterno.
El hombre ya no esperaba algo de Dios, esperaba en Dios, y eso lo había cambiado todo. Ya no era la fe que se aferra con miedo, ni la fe que suplica desesperada. Ahora era la fe que descansa, la que respira profundo, la que se sienta al borde del camino y aún así sabe que está llegando, porque entendió que el destino de su alma no era un lugar, era una persona. Y esa persona, Jesús, no era solo su Salvador, era su refugio, su propósito, su amigo, su fuego, su hogar. Y entonces, en una noche en la que el cielo parecía más estrellado que nunca, el hombre cerró los ojos y escuchó esa voz de nuevo. Ya no como eco lejano, sino como susurro dentro de su alma. Y la voz dijo: «Has creído cuando el mundo te decía que no valía la pena. Has esperado cuando todos se fueron. Has amado, aun cuando no entendías mi silencio. Y por eso, ahora estás listo para lo eterno». Y el hombre no respondió con palabras, respondió con su existencia entera, con cada paso que había dado, con cada noche que había resistido, con cada lágrima que había ofrecido como incienso invisible. Su vida, sin buscarlo, se había convertido en un canto para Dios, una canción que nadie oyó con los oídos, pero que el cielo celebró como una sinfonía sagrada. Porque eso es la fe verdadera, una melodía que solo los corazones rendidos pueden oír. Y ahí, entre cielo y tierra, entre lo visible y lo eterno, el hombre comprendió. Nunca había estado caminando hacia Dios. Dios siempre había estado caminando con él. Una última mañana lo encontró en paz. No había grandes milagros alrededor. No había aplausos, ni multitudes. Solo él y Dios. Y en esa intimidad perfecta, el hombre comprendió el verdadero propósito de la fe. No era para sobrevivir, era para unir cielo y tierra dentro de él. Porque cuando tienes fe, no solo crees que Dios puede, vives como si Él ya hubiera hecho todo. Y entonces, ese día, el hombre ya no preguntó ¿qué sigue?, ni dijo Señor, respóndeme. Solo cerró los ojos y en lo profundo de su alma susurró: gracias por no soltarme jamás. El cielo guardó silencio, pero fue un silencio lleno de gloria, porque ya no hacían falta palabras. Todo había sido dicho. Todo había sido vivido. El hombre no partió, fue fundido en la presencia, no como alguien que muere, sino como alguien que por fin llegó. Y el Padre lo recibió no con tronos ni coronas, sino con los brazos que siempre habían estado abiertos. Y al abrazarlo, el cielo entero tembló con una sola frase: bien hecho, siervo fiel. Tu fe fue más grande que tu dolor. Tu amor más profundo que tu duda, tu fidelidad más firme que tu miedo, y por eso ahora estás en casa para siempre. Y así termina esta historia, que no es solo la historia de un hombre, sino la historia de todos los que aún creen, aunque no ven, de todos los que siguen caminando, aunque no entienden, de todos los que aún tienen fe, aunque les tiemble el alma, porque al final, la fe no es una idea, ni una emoción, ni una doctrina. La fe es Dios, viviendo en ti. Amado corazón que has llegado hasta aquí. Si algo te ha quedado claro en este viaje, que sea esto: Dios nunca te soltó, ni en el silencio, ni en el dolor, ni cuando tú mismo quisiste rendirte. Él siguió caminando contigo, a veces sin que lo notaras, otras veces cargándote en brazos cuando tus fuerzas se agotaban. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad, es una cita divina, una señal del cielo para recordarte que aún estás a tiempo de volver, de creer, de confiar, de encender tu fe otra vez. No importa cuántas veces dudaste, no importa cuántas veces caíste, la fe no nace en la perfección. La fe nace cuando, aún con temor, decides dar un paso más. Hoy
Ese paso puede ser tan simple como abrir tu corazón, como rendir tu lucha, como decir, Señor, aquí estoy, aún creo. Y si este mensaje tocó tu alma, si algo dentro de ti se encendió, no lo guardes. Comparte esta llama con alguien que también esté a oscuras. Dale like, suscríbete al canal y únete a esta familia donde cada palabra, cada historia, está diseñada para recordarte que tú no estás solo, que Dios aún habla y que tu fe puede volver a vivir. Porque al final, la fe no es solo un camino que recorres, es un hogar que decides habitar. Y ese hogar se llama la presencia de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje y recuerda, tu fe aún tiene voz. Hazla brillar.